Les deseo un feliz inicio de semana, que todo lo que hagan les salga bien y que esta semana esté llena de paz, buenas noticias y nuevas oportunidades. Cuéntenme en los comentarios. ¿Están trabajando o estudiando hoy? Trae tu taza de café y comenzamos con las historias. Vivíamos ahogados en deudas. El día que supe que nos iban a desalojar no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Había aprendido a tragar el miedo como si fuera pan seco, a dejarlo caer hasta el fondo del estómago donde nadie pudiera verlo. Pero esa tarde, cuando el casero tocó la puerta con los nudillos como martillos y me dio 15 días más de plazo, sentí que el piso se abría bajo mis pies. 15 días, 2 semanas para conseguir 20,000 pesos que no tenía, que nunca había tenido, que tal vez nunca tendría. Me llamo Naira. Tengo 36 años y un hijo de 14 que dibuja ángeles mientras yo horneo pan para sobrevivir. Vivimos en Tepoztlán, Morelos, en una casa de adobe que huele a canela y desesperación. Desde la ventana de la cocina puedo ver el cerro del Teposteco alzándose entre la neblina como un gigante dormido. Dicen que este pueblo está lleno de magia, que los antiguos sabios dejaron su energía enterrada en cada piedra, en cada raíz de amate. Pero yo no sentía magia. Solo sentía el peso aplastante de las deudas que crecían como enredaderas venenosas. El banco, el casero, mi hermana que me había prestado para la operación de Damián 2 años atrás, los proveedores de harina. Era octubre, la temporada de lluvias, se resistía a irse del todo, y cada tarde el cielo se abría en cortinas de agua que lavaban las calles empedradas y llenaban el aire de ese olor profundo a tierra mojada y copal. Damián llegaba de la escuela empapado, con sus cuadernos protegidos contra el pecho como si fueran tesoros sagrados. Mi hijo era diferente, siempre lo supe. Desde pequeño dibujaba cosas que no debería poder imaginar. Rostros de mujeres que parecían salidos de sueños ajenos, animales con ojos demasiado humanos, paisajes de lugares donde nunca habíamos estado. Los maestros decían que tenía talento, pero el talento no paga las cuentas. Esa tarde en particular, la tarde que todo cambió, Damián llegó callado, más callado que de costumbre. Se sentó en el rincón de la cocina donde siempre dibujaba, sobre una mesa vieja de madera que había sido de mi abuela, y empezó a trazar líneas con su lápiz gastado. Yo amasaba pan con violencia, golpeando la masa como si pudiera golpear también mi suerte. ¿Qué dibujas?, le pregunté sin mirarlo, solo por llenar el silencio que se hacía denso entre nosotros. No respondió de inmediato. Sus manos se movían con una seguridad que me asustaba, como si algo más las guiara. No lo sé, mamá, solo... Está saliendo. Cuando finalmente terminó y levantó el papel, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era el retrato de una mujer alta, envuelta en una túnica que parecía hecha de sombras y luz al mismo tiempo. Su rostro era un cráneo perfecto, delicado, casi hermoso. En una mano sostenía una guadaña, en la otra un globo terráqueo. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, cuencas vacías que de alguna manera te miraban directamente al alma. «Damián», susurré. «¿Quién es ella?». Mi hijo se encogió de hombros, pero vi un brillo extraño en sus ojos. «Soñé con ella anoche. Me dijo que no tuviera miedo». No supe qué responder. Guardé el pan en el horno y me quedé mirando ese dibujo como hipnotizada. Había algo en esa figura que me resultaba familiar, aunque nunca en mi vida consciente había visto algo así. Al día siguiente era domingo. Llevé mis panes al pequeño mercado artesanal del centro, como cada fin de semana. Las ventas habían estado terribles durante meses. La gente ya no compraba pan artesanal cuando podía comprar tortillas baratas en la tienda. Me instalé en mi puesto de siempre, bajo un toldo azul que goteaba por las esquinas, y esperé. Las horas pasaban lentas como miel espesa. Vendí 3 piezas. 3, apenas suficiente para comprar harina para la siguiente semana. Fue entonces cuando apareció Sor Mirta. La monja del convento de la Natividad era conocida en todo Tepoztlán. Una mujer pequeña, arrugada como una pasa, pero con ojos que brillaban con una lucidez inquietante. Se acercó a mi puesto con pasos lentos, apoyándose en un bastón de madera. «Naira, hija,
me dijo con esa voz suave que siempre usaba. ¿Cómo estás? Bien, Sor Mirta. Mentí, porque era más fácil que decir la verdad. Ella no me creyó. Las monjas nunca te creen cuando mientes. Me miró fijamente, y luego sus ojos se desviaron hacia mi bolso, donde asomaba el dibujo de Damián. Lo había traído sin saber muy bien por qué, como si necesitara tenerlo cerca. ¿Puedo verlo?, preguntó. Se lo entregué. Sor Mirta desplegó el papel con manos temblorosas y se quedó inmóvil, durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos. «Ella ya te visitó», susurró. «¿Quién?» «La niña blanca, la Santísima, la que no juzga, la que solo comprende». Sentí un nudo en la garganta. Había escuchado historias, por supuesto. En México todos las han escuchado, pero yo era católica de la manera tibia, en que lo es la mayoría. Iba a misa en Navidad, rezaba cuando tenía miedo y nada más. «No entiendo». «Sor Mirta». La monja dobló el dibujo con cuidado reverente y me lo devolvió. Cuando ella se aparece en los sueños de alguien, es porque ese alguien necesita recordar que no está solo, que hay fuerzas en este mundo que están más allá del dinero y del miedo. Hizo una pausa y me tomó la mano. «Ten fe, hija, no en la religión, sino en que todo tiene un propósito». Se fue antes de que pudiera responder, dejándome con más preguntas que respuestas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, mirando el dibujo de Damián bajo la luz amarillenta del foco que colgaba del techo. Afuera, la lluvia había regresado, golpeando las tejas con ritmo hipnótico. Cerré los ojos, exhausta, y en algún momento entre la vigilia y el sueño la vi. Era exactamente como Damián la había dibujado, pero tridimensional, real, vibrante. Estaba parada en el centro de mi cocina, y de su figura emanaba una luz dorada que no quemaba, que solo abrigaba. No sentí miedo, sentí paz. Ella no habló con palabras, habló directamente a mi corazón, con un lenguaje que no necesitaba traducción. No estás sola, nunca lo has estado. El camino está ahí, pero debes tener el valor de caminarlo. Cuando desperté, el sol ya estaba alto. Había dormido sentada en la silla de la cocina. Mi cuello estaba adolorido, pero mi alma se sentía extrañamente ligera. Algo había cambiado. No podía explicarlo, pero lo sentía en los huesos. Ese lunes, mientras horneaba mi última tanda de pan con la poca harina que me quedaba, tocaron la puerta. Era una mujer que no conocía, de unos 50 años, con acento argentino y sonrisa amable. «Hola, soy Yareni. Llegué hace 3 días de Buenos Aires. Me estoy quedando en un hotel aquí cerca y olí tu pan desde la calle». Hizo una pausa. «¿Puedo probar?». Le di una muestra de mi pan de naranja con nuez y cómo lo saboreaba lentamente, con los ojos cerrados como quien reza. «Esto es arte», dijo finalmente. «¿Cuánto tienes?». «Pues, hoy hice 20 piezas. Las compro todas». Sacó su cartera sin pestañear. «Y quiero proponerte algo. Tengo una cafetería en Cuernavaca, un lugar de productos orgánicos y artesanales. Necesito un proveedor de pan así. ¿Te interesaría surtirme 3 veces por semana?». Me quedé muda. Literalmente no podía hablar. Solo asentí mientras mis ojos se llenaban de lágrimas que esta vez sí brotaron. Yareni me pagó generosamente por los 20 panes y me dejó su tarjeta. Cuando se fue, me senté en el piso de la cocina y lloré. Lloré por todo el miedo acumulado, por todas las noches sin dormir, por todas las veces que había pensado en rendirme. Esa misma tarde fui al banco y pagué la primera parte de mi deuda. No era suficiente para saldarla toda, pero era un comienzo. Pero el verdadero milagro aún estaba por venir. 2 semanas después, Damián llegó corriendo de la escuela con un sobre en la mano. Estaba tan emocionado que casi no podía hablar. «Mamá, mamá, gané el concurso estatal de dibujo. Gané el primer lugar». «No lo sabía». Damián había enviado su dibujo de la Santa Muerte a un concurso organizado por la Secretaría de Cultura sin decirme nada. El premio era de 50,000 pesos. 50,000 pesos. Suficiente para pagar todas nuestras deudas y empezar de nuevo. Esa noche, con el cheque del premio sobre la mesa, miré a mi hijo y le pregunté, «¿Por qué la dibujaste? ¿Realmente soñaste con ella?». Damián asintió serio. «Ella me dijo que cuidara de ti,
que dibujara lo que veía para que tú pudieras creer. Los días siguientes fueron un torbellino. Pagué al casero, al banco, a mi hermana. Por primera vez en años, pude dormir sin despertar a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado. Yareni se convirtió en mi cliente principal, y pronto otras cafeterías y restaurantes de Cuernavaca empezaron a pedirme pan. Tuve que contratar ayuda, pero lo más importante no fue el dinero. Fue lo que descubrí sobre mí misma. Había vivido tanto tiempo ahogada en el miedo que había olvidado quién era debajo de todas esas capas de ansiedad. La Santa Muerte, o la Niña Blanca, o como quisiera llamarla, no me había dado dinero. Me había dado algo mucho más valioso. La certeza de que yo era más fuerte de lo que creía, de que el universo tenía planes para mí, aunque yo no pudiera verlos. Un mes después, Damián y yo subimos al cerro del Teposteco. Era una caminata difícil, por senderos de piedra resbaladiza entre árboles que parecían susurrar secretos antiguos. Llevábamos flores blancas, incienso y velas. No le habíamos dicho a nadie a dónde íbamos ni por qué. En la cima, con el valle de Tepoztlán extendiéndose a nuestros pies como un tapete de jade y niebla, encendimos las velas. No pedimos nada. Solo agradecimos. Damián me tomó la mano y dijo, ¿crees que Ela nos escucha? Miré al horizonte, donde el sol empezaba a teñir las nubes de naranja y violeta, y sonreí. Sí, hijo, creo que siempre nos ha escuchado. Solo teníamos que aprender a escucharla nosotros también. Bajamos del cerro mientras caía la tarde. Tepoztlán se iluminaba abajo como un puñado de luciérnagas. La lluvia amenazaba de nuevo, pero ya no me daba miedo. Había aprendido que la lluvia también es bendición, que lava y renueva, que después de la tormenta la tierra huele a promesas. Ahora, cada mes subimos al cerro. Llevamos flores, encendemos velas, dejamos ofrendas de pan recién horneado. La gente del pueblo empezó a vernos, y algunos nos preguntaban. Yo solo les decía, estamos agradeciendo a quien nos enseñó que el peor enemigo no es la pobreza, sino el miedo. Sor Mirta vino a visitarnos hace poco. Se sentó en mi cocina, ahora renovada y llena de vida, y bebió café mientras observaba el dibujo de Damián enmarcado en la pared. ¿Sabes por qué Ela se aparece?, me preguntó la monja. Negué con la cabeza. Porque ve en ti lo que tú no puedes ver todavía, tu propia luz. Su trabajo no es darte cosas, sino recordarte que ya tienes todo lo que necesitas dentro de ti. Esas palabras se quedaron conmigo. Hoy, mientras escribo esto, sentada en mi cocina renovada, escuchando a Damián dibujar en su rincón y oliendo el pan horneándose en el horno nuevo que pude comprar, entiendo lo que Sor Mirta quiso decir. La Santa Muerte no me salvó del dinero. El dinero llegó, sí, pero como consecuencia de algo más profundo. Ella me salvó del miedo. Me enseñó a creer en mí misma, cuando todo el mundo, incluyéndome a mí, había dejado de hacerlo. Me mostró que los milagros no siempre son rayos de luz dramáticos, sino puertas que se abren cuando finalmente tienes el valor de tocar. Eusebio, el viejo ermitaño que vive en una cueva cerca del cerro, me dijo hace poco, las deidades antiguas no tienen religión. Están más allá de eso. Solo tienen amor por quienes sufren. Tiene razón, esta es mi historia. La historia de una madre que pensó que se ahogaba y descubrió que en realidad estaba aprendiendo a nadar. La historia de un niño que dibujó lo invisible y lo hizo real. La historia de un pueblo mágico donde lo místico y lo terrenal se entrelazan como los dedos de dos manos que rezan. Y cada noche, antes de dormir, toco el dibujo de Damián y susurro. Gracias por recordarme que nunca estuve sola, porque esa es la verdad más grande que aprendí. En este universo misterioso y hermoso, nadie está verdaderamente solo. Hay fuerzas que nos cuidan, que nos guían, que nos susurran al oído en medio de las tormentas. Solo tenemos que aprender a escuchar y tener el valor de creer. Entre cobradores y angustias, nunca olvidaré el sonido de esas botas sobre el adoquín. Cada tarde a las 5 en punto, don Lázaro caminaba hacia mi taller con su libreta negra, y yo sentía que la tierra se abría bajo mis pies. Me llamo Aureliano. Soy zapatero en Mineral de Pozos, Guanajuato, un pueblo que parece suspendido entre la vida y el olvido. Aquí las minas dejaron de escupir plata hace décadas. Las calles se llenaron de polvo dorado y silencio, y los atardeceres duran tanto
que uno podría jurar que el sol tiene miedo de irse. Heredé este taller de mi padre, junto con sus herramientas, su reputación y sus deudas. Cuando él murió hace 3 años, descubrí que había pedido un préstamo al banco para comprar cuero y maquinaria nueva. Tenía la esperanza de modernizar el negocio, de competir con las zapaterías industriales, que comenzaban a llegar incluso a pueblos como el nuestro. Pero la enfermedad se lo llevó antes de que pudiera ver frutos. Y yo, que apenas estaba aprendiendo a distinguir una suela de becerro de una de cerdo, me quedé con un taller a medio equipar y una deuda que crecía como planta de desierto, lenta pero implacable. Mi esposa Berenice hacía lo que podía. Cada madrugada se levantaba a preparar gorditas de chicharrón y quesadillas para vender en la plaza. Sus manos, pequeñas y fuertes, amasaban con la misma devoción con que rezaba el rosario. Pero entre los dos apenas juntábamos para comer y dar los pagos mínimos al banco. Y cada mes que pasaba, don Lázaro apretaba más el cerco. Don Lázaro no era malo. Era un hombre de unos 60 años, con bigote canoso y mirada de quien ha visto demasiado. Trabajaba para el banco desde antes de que yo naciera, y su trabajo era cobrar. Nada personal, me decía siempre, pero cuando te mira con esos ojos grises y anota algo en su libreta, sientes que tu destino acaba de tomar un rumbo oscuro. Aureliano, ya van 4 meses de retraso, me dijo una tarde de agosto, parado en la puerta de mi taller, con el sol cayendo a sus espaldas como un juez silencioso. Te aprecio, muchacho. Conocí a tu padre, pero las reglas son las reglas. Si para octubre no me pones al corriente, tendré que embargar el taller. Se fue sin esperar respuesta. Yo me quedé ahí con un zapato a medio reparar en las manos, sintiendo que las paredes de adobe se me venían encima. Esa noche, Berenice lloró en silencio mientras lavaba los platos. Yo no pude consolarla porque yo también estaba roto por dentro. Nos acostamos sin hablar, cada uno cargando su propio peso. El viento del desierto silbaba entre las rendijas de la ventana, como un lamento ancestral. Los días siguientes fueron un infierno de angustia. Intenté conseguir más trabajo, pero en Mineral de Pozos la gente tiene poco dinero y muchas necesidades. Los turistas que llegaban al pueblo querían fotos de las ruinas y artesanías baratas, no zapatos hechos a mano que costaban lo justo. Pensé en pedir prestado a familiares, pero todos estábamos igual, sobreviviendo. Fue entonces cuando Tobías entró en mi vida. Tobías era un niño huérfano de unos 10 años que vivía con su abuela enferma en las afueras del pueblo. Tenía el pelo negro y revuelto, la piel tostada por el sol, y unos ojos que parecían más viejos que su cuerpo. Se ganaba unos pesos limpiando zapatos en la plaza, con una caja de madera que él mismo había construido. Una mañana apareció en mi taller. «Don Aureliano, ¿no necesita ayuda?», me preguntó con una voz delgada pero firme. «Puedo barrer, limpiar herramientas, lo que sea. Mi abuela necesita medicinas y…». No me dejó terminar de pensar. Asentí. Yo no tenía dinero para pagarle un sueldo, pero le di comida y unos pesos cuando podía. A cambio, Tobías barría el taller cada tarde. Organizaba las hormas de madera y aprendía mirándome trabajar. Su presencia me aliviaba el alma, aunque aumentaba mi culpa. ¿Cómo iba a cuidar de ese niño si ni siquiera podía cuidar de mí mismo? Fue Tobías quien encontró la figura. Una tarde de septiembre, mientras barría debajo de mi banco de trabajo, gritó: «¡Don Aureliano! Mire lo que estaba enterrado aquí». Me agaché y vi lo que sostenía entre sus manos polvorientas. Una pequeña figura tallada en hueso, no más grande que mi pulgar. Representaba una calavera envuelta en un manto, con una guadaña diminuta en una mano, y lo que parecía ser un globo terráqueo en la otra. Los detalles eran asombrosos, casi imposibles de creer que alguien los hubiera tallado a mano. «¿Qué es eso?», preguntó Tobías con los ojos muy abiertos. Yo lo tomé con cuidado. La pieza era fría, pesada, y parecía vibrar con algo que no podía explicar. En el pueblo había leyendas de las minas viejas, de túneles que conectaban con otros mundos, de mineros que habían encontrado cosas extrañas en las profundidades. Pero yo nunca les había prestado atención. «No lo sé, chamaco, pero guárdalo. Tal vez valga algo». Tobías negó con la cabeza. «No, don Aureliano, esto es suyo. Estaba en su taller.
Esa noche llevé la figura a casa. Berenice la miró con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿Y eso? No sé. Tobías la encontró enterrada. Parece una santa muerte, dijo ella, persignándose. Deberías llevársela a doña Irene. Ella sabe de esas cosas. Doña Irene era la curandera del pueblo, una anciana que vivía sola en una casa de adobe en las orillas, rodeada de velas, hierbas secas y figuras religiosas de todo tipo. La gente la buscaba para limpias, para consultar el futuro con las cartas, para pedir protección. Decían que era devota de la Santa Muerte desde que era joven, cuando la niña blanca la había salvado de la muerte durante un parto complicado. Al día siguiente, con la figura envuelta en un trapo, fui a visitarla. Doña Irene abrió la puerta antes de que yo tocara. Era menuda, con el pelo completamente blanco recogido en un chongo, y unos ojos negros que parecían leer tu alma. «Ya sabía que venías, Aureliano», me dijo, haciéndose a un lado. «Pasa». Su casa olía a copal y romero. En un rincón había un altar enorme dedicado a la Santa Muerte. Figuras de todos tamaños, velas de colores, flores frescas, vasos con agua, monedas, fotografías. Me sentí pequeño ante esa devoción. Le mostré la figura. Ella la tomó con reverencia. La acercó a la luz de una vela, cerró los ojos y murmuró algo que no entendí. Después me miró. «Esta figura no es cualquier cosa, muchacho. Es una imagen nacida de la tierra, encontrada donde la muerte y la vida se tocan. Las minas viejas están llenas de energía, de espíritus de mineros que nunca salieron, de oraciones enterradas. Esto es un regalo de la Santísima». «¿Un regalo?», pregunté, escéptico. «Doña Irene, con todo respeto, yo no creo en...» «No importa si crees o no», me interrumpió con firmeza. «Ella ya te eligió. Ahora tienes que decidir si la honras o la ignoras». Me explicó que debía montar un altar, ofrecerle velas, agua fresca, flores y sobre todo fe. No pedir con desesperación, sino con gratitud. No suplicar milagros, sino trabajar con esperanza. La Santa Muerte no regala nada, Aureliano, pero cuando ve un corazón sincero, abre caminos donde no los hay. Salí de su casa con la figura en las manos y un nudo en el pecho. Parte de mí pensaba que era una locura, pero otra parte, la que estaba desesperada y exhausta, se aferraba a cualquier esperanza. Esa misma noche, monté un pequeño altar en un rincón de mi taller. Coloqué la figura sobre una caja de madera. Le puse un vaso con agua, una vela blanca y unas flores silvestres que Tobías había recogido. Berenice me miró sin decir nada, pero se persignó y encendió la vela conmigo. «Si esto nos ayuda, bendita sea», susurró. «Y si no, al menos lo intentamos». No pasó nada esa noche, ni la siguiente. Seguí trabajando, seguí angustiándome por don Lázaro, seguí viendo cómo octubre se acercaba como una sentencia. Pero algo empezó a cambiar. Primero fue sutil. Un cliente que había prometido recoger sus botas hace meses apareció de repente y pagó en efectivo. Luego una señora de un pueblo vecino llegó con un encargo grande: 15 pares de zapatos escolares para sus nietos. Después un grupo de turistas extranjeros entró a mi taller, fascinados por mi trabajo, y compraron 3 pares cada uno, pagando más de lo que pedía. Tobías me miraba asombrado. «Don Aureliano, ¿qué está pasando?». Yo no sabía qué responder. Cada mañana cambiaba el agua del altar. Encendía una vela nueva y susurraba un gracias torpe sin saber bien a quién o a qué. Pero los clientes seguían llegando, y el dinero, lento pero constante, comenzaba a acumularse. Berenice lloraba de alegría cada vez que yo le daba dinero para la casa. Por primera vez en años pudimos comprar carne fresca, reparar el techo y hasta pensar en ahorrar. Pero lo más extraño estaba por venir. Una tarde de finales de septiembre, don Lázaro apareció en mi taller. Mi corazón se detuvo. Aún no tenía todo el dinero de la deuda, aunque había logrado reunir casi la mitad. «Don Lázaro, yo necesito más tiempo», empecé a decir con la voz temblando, pero él levantó una mano. «No vengo a cobrar, Aureliano. Vengo a proponerte algo». Me quedé mudo. Se acercó, miró alrededor del taller y luego me mostró sus botas viejas y gastadas. «Estas botas me las hizo tu padre hace 15 años. Son las mejores que he tenido, pero ya están acabadas. Quiero que me hagas un par nuevo y otro para mi hijo».
Págame con tu trabajo y yo arreglo tu deuda con el banco. Renegociaré los términos, bajaré los intereses. Pero quiero que me prometas una cosa, que vas a salir adelante, porque tu padre era un hombre de honor, y creo que tú también lo eres. No pude hablar, solo asentí con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, frente al altar, me arrodillé y lloré como no lloraba desde que era niño. No sabía si era coincidencia, si era la Santa Muerte, o si simplemente el universo había decidido darme una oportunidad. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no sentía miedo, sentía esperanza. Los meses siguientes fueron de trabajo arduo pero lleno de propósito. Cumplí mi palabra con don Lázaro, haciéndole las mejores botas de mi vida. Él cumplió la suya, renegociando mi deuda hasta convertirla en algo manejable. Poco a poco, el taller creció. Contraté a Tobías oficialmente, enseñándole el oficio que mi padre me enseñó a mí. El niño tenía manos de artista. Berenice dejó de vender gorditas en la plaza y abrió una pequeña fonda junto al taller. Los clientes que venían por zapatos se quedaban a comer. El negocio floreció y cada noche, sin falta, encendíamos una vela en el altar. Doña Irene vino a visitarnos una vez, sonriendo con esa sabiduría antigua. ¿Ves, Aureliano? No fue magia, fue fe. La Santa Muerte no te dio dinero, te dio fuerza para seguir adelante. Y eso vale más que todo el oro del mundo. Cada año, el día que Tobías encontró la figura, Berenice y yo hacemos una celebración pequeña. Invitamos a doña Irene, a don Lázaro, a Tobías y su abuela. Encendemos velas, compartimos comida y agradecemos. Porque aprendimos que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la esperanza que cargas. Y esa esperanza, en nuestro caso, llegó de la tierra envuelta en hueso y misterio, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. La Santa Muerte no nos salvó de los cobradores. Nos enseñó a salvarnos a nosotros mismos. Y eso en Mineral de Pozos es el milagro más grande que existe. Cuando los bancos nos apretaban, ella nos abrió el cielo. La primera vez que vi a la muerte, no tenía guadaña. Tenía una red dorada entre las manos y me miraba desde el centro de la tormenta como si me conociera de toda la vida. Pero déjame empezar por el principio, porque esta historia no nace en el mar, sino en una oficina con aire acondicionado donde un tipo de corbata me dijo que tenía 30 días para pagar o perder todo. Me llamo Lázara, sí, como la que resucitó en la Biblia, aunque mi mamá siempre decía que me puso así porque nací casi muerta, y grité tan fuerte que hasta el doctor se asustó. Tengo 32 años. Manos callosas de jalar redes, y una lancha que heredé de mi padre cuando murió hace 3 años. Esa lancha era todo lo que teníamos, mi sustento, el orgullo de mi familia, y la única forma de mantener a flote a mi hermano Uziel y a mí en este pedacito de paraíso llamado Mazunte. Mazunte no es de esos lugares que aparecen en las revistas elegantes. Aquí no hay hoteles de lujo ni restaurantes con estrellas Michelin. Aquí hay arena dorada que se te mete hasta en el alma, cielos que se pintan de rosa y naranja cada atardecer, y un olor permanente a sal, coco y pescado fresco. Las casitas de colores se amontonan cerca de la playa, y por las noches, cuando el viento sopla suave, puedes escuchar el mar respirar como un animal dormido. Yo crecí entre estas olas. Mi papá me enseñó a pescar antes de que aprendiera a multiplicar. Me decía, mija, el mar da y el mar quita, pero si lo respetas nunca te dejará con hambre. Tenía razón. Durante años vivimos bien, modestamente pero bien, hasta que un día el motor de la lancha se fundió. No fue cualquier motor, era un Yamaha del 95, viejo pero noble, que mi papá cuidaba como si fuera de cristal. Cuando se rompió, supe que estábamos en problemas. Los repuestos costaban más de lo que ganaba en 6 meses. Así que hice lo que nunca pensé hacer. Fui al banco. El Banco del Pacífico quedaba en el pueblo de al lado, un edificio blanco con ventanas polarizadas que siempre me pareció fuera de lugar entre tanta vegetación. Ahí conocí al señor Durán, un tipo delgado con lentes sin marco y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me ofreció un préstamo con condiciones favorables. Firmé sin leer bien. Error de principiante. Durante 1 año y medio pagué religiosamente.
Pero entonces vino la temporada mala. Los peces escasearon, las tormentas se hicieron más frecuentes y los turistas dejaron de venir. Empecé a atrasarme. Primero un mes, luego 2. Y entonces llegó la carta. Tenía 30 días para pagar 70,000 pesos o el banco se quedaría con mi lancha. 70,000 pesos. Podría haber sido 1,000,000. No tenía cómo conseguirlos. Uziel, mi hermano, tiene 25 años y el corazón más grande que he conocido. Toca la guitarra en la playa, frente a los turistas, y se gana algunos pesos cantando canciones de José Alfredo y Juan Gabriel. Cuando le conté del banco, dejó la guitarra sobre la arena y me abrazó sin decir nada. Esa noche los dos lloramos en la hamaca del patio, viendo las estrellas y preguntándonos dónde nos habíamos equivocado. Don Pacho, el dueño del embarcadero, fue la primera persona a la que pedí ayuda. Don Pacho tiene 70 años, la piel curtida como cuero viejo y una risa que suena a oleaje. Ha visto nacer y morir a 3 generaciones de pescadores. Cuando le expliqué mi situación, suspiró hondo y negó con la cabeza. Lázara, si tuviera esa plata te la daría sin pensarlo, pero las cosas están duras para todos. El gobierno nos cobra más permisos cada año y los peces cada vez se alejan más de la costa. Lo único que puedo ofrecerte es que amarres tu lancha aquí sin cobrarte renta hasta que resuelvas. Era un gesto noble, pero no solucionaba nada. Necesitaba dinero, no caridad. Luego estaba Tania. La conocí hace 2 años cuando llegó a Mazunte para estudiar las tortugas marinas. Es una chica menuda, con lentes gruesos y una pasión por los animales que contagia. Viene de la ciudad, estudió biología en la UNAM, y cada temporada regresa para monitorear los nidos de tortuga golfina. A veces me contrataba para llevarla mar adentro y revisar ciertas zonas donde las tortugas anidan. Nos hicimos amigas. Cuando le conté mi problema, Tania se quitó los lentes y los limpió con la camiseta, algo que hacía cuando pensaba intensamente. ¿Has hablado con Fray Eulalio?, me preguntó. Fray Eulalio es el sacerdote del pueblo, un viejito menudo con sotana gastada que cada domingo bendice a los pescadores antes de que salgan al mar. No es de esos curas regañones que te hacen sentir pecador por respirar. Es más bien como un abuelo que siempre tiene palabras amables y un caramelo en el bolsillo. No creo que un cura pueda prestarme 70,000 pesos, le respondí. No, pero tal vez pueda darte algo mejor que dinero. Fepún, esa palabra me sonó hueca. ¿Fe? ¿De qué me servía la fe cuando el banco me respiraba en la nuca? Pero fui de todas formas. Fray Eulalio me recibió en la pequeña capilla que da al mar, un lugar sencillo con paredes de madera y un Cristo de ojos tristes colgado sobre el altar. Me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Lázara, me dijo al final tomando mis manos entre las suyas, a veces la ayuda viene de donde menos lo esperamos. Yo no tengo dinero para darte, pero sí tengo una oración. Esta noche, si quieres, sal al mar y habla. Habla con quien sea que te escuche allá arriba o allá abajo. A veces los milagros necesitan que les abramos la puerta. Sus palabras me parecieron raras, casi paganas viniendo de un sacerdote. Pero había algo en su tono, en la forma en que apretó mis manos que me hizo confiar. Esa noche había tormenta. El cielo se había puesto negro desde el mediodía y el viento olía a lluvia y electricidad. Uziel me suplicó que no saliera. Estás loca, Lázara. Vas a morir ahí afuera. Pero yo ya había tomado la decisión. Si iba a perder la lancha de todos modos, al menos quería despedirme de ella en el mar, no en un escritorio con aire acondicionado. Me puse el chaleco salvavidas, revisé que el motor arrancara y salí del embarcadero mientras don Pacho me gritaba desde la orilla que regresara. No le hice caso. El mar estaba furioso. Las olas se levantaban como montañas negras y la lluvia me golpeaba la cara como agujas. El motor rugía, pero yo apenas podía ver más allá de mi nariz. Me alejé de la costa hasta que las luces del pueblo se volvieron puntitos naranjas en la distancia. Y ahí, en medio de la oscuridad y el estruendo, me dejé ir. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi papá. Le grité al cielo, al mar, a quien quisiera escuchar. Le grité a Dios, a la Virgen, a todos los santos. Les dije que no era justo, que yo había trabajado honestamente, que no merecía perder lo único que tenía. «Ayúdenme», grité hasta quedarme ronca. «Por favor, alguien, ayúdenme».
Y entonces lo vi. Al principio pensé que era un rayo, un destello blanco entre las olas, pero el destello no desapareció. Se quedó ahí, flotando sobre el agua a unos metros de mi lancha. La lluvia seguía cayendo, pero alrededor de esa luz parecía detenerse, como si hubiera una burbuja invisible protegiéndola. Y entonces la luz tomó forma. Era una mujer, o algo con forma de mujer, alta, esquelética, envuelta en un manto blanco que brillaba como si tuviera luz propia. Su rostro era una calavera, pero sus cuencas vacías me miraban con algo que solo puedo describir como compasión. En sus manos sostenía una red, no una red de pesca común, sino algo dorado que brillaba como si estuviera hecha de rayos de sol líquidos. No tuve miedo. Debería haberlo tenido, pero no. En cambio sentí una calma profunda, como cuando era niña y mi mamá me abrazaba después de una pesadilla. La figura extendió la red hacia mí. No dijo nada, no emitió ningún sonido, pero yo entendí. Era una ofrenda, una ayuda. Estiré la mano tratando de alcanzar la red, pero antes de que pudiera tocarla, un relámpago iluminó todo el cielo y la figura desapareció. El mar se calmó de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La lluvia se detuvo. El viento se calmó. Me quedé ahí temblando, preguntándome si lo había soñado. Regresé a la costa en un mar ahora plácido, casi burlón en su tranquilidad. Amarré la lancha y me fui a casa sin decirle nada a nadie. Uziel dormía en su hamaca con la guitarra sobre el pecho. Me acosté sin quitarme la ropa mojada y me dormí al instante. Al día siguiente desperté con el sol en la cara y un presentimiento extraño. Fui al embarcadero temprano. Don Pacho ya estaba ahí, preparando sus redes. «¿Cómo te fue anoche, loca?», me preguntó con una sonrisa. «Bien», mentí. Subí a mi lancha para revisarla. El motor, que había estado haciendo ruidos extraños últimamente, ronroneaba suave como si fuera nuevo. Las tablas, que estaban medio podridas, se veían diferentes, más sólidas. Y entonces vi la red. Estaba en la proa, cuidadosamente doblada. Una red dorada, exactamente como la que había visto en manos de aquella figura. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Con manos temblorosas desdoblé la red. Era pesada, mucho más de lo que debería ser una red vacía. Y ahí, enredada entre las mallas doradas, había algo, una piedra. No era cualquier piedra. Era del tamaño de mi puño, irregular, pero brillaba con un resplandor extraño, como si tuviera luz atrapada dentro. Era de un color entre dorado y verde, con vetas que parecían moverse cuando la girabas bajo el sol. «Don Pacho», llamé con voz temblorosa. «Venga a ver esto». El viejo se acercó arrastrando los pies, pero cuando vio la piedra se quedó mudo. Se santiguó 2 veces. «¿De dónde sacaste eso?». «No lo sé», susurré. Y era verdad. No sabía si era real o si me había vuelto loca. Uziel llegó 1 hora después y casi se cae del embarcadero cuando le mostré la piedra. Tania llegó poco después, porque alguien le había avisado que estábamos haciendo escándalo. Cuando vio la piedra, sus ojos se agrandaron detrás de los lentes. «Lázara, esto no es una piedra común. ¿Puedo llevarla a analizar?». Le dije que sí. ¿Qué más podía hacer? Tania se llevó la piedra a la universidad, donde trabajaba parte del tiempo. Nos dijo que tardaría unos días. Fueron los días más largos de mi vida. El plazo del banco se acercaba, y yo no tenía nada más que una historia de fantasmas que nadie creería. Pero entonces Tania regresó. Entró al embarcadero casi corriendo, con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que le partía la cara en 2. «Lázara, siéntate». Me senté. La piedra es un mineral extremadamente raro. Se llama ambligonita y tiene altas concentraciones de litio. Es usado en baterías de alta tecnología, en la industria aeroespacial. Es valioso. Muy valioso. ¿Cuánto?, pregunté con la voz rota. Hablé con un comprador en la ciudad. Está dispuesto a pagar 200,000 pesos. El mundo se detuvo. 200,000 pesos. Podía pagar el banco y todavía me sobraría para arreglar la lancha, comprar equipo nuevo, vivir tranquila por años. Lloré. Uziel lloró. Don Pacho lloró. Hasta Tania lloró, aunque ella dice que era por el sol. Vendimos la piedra 2 semanas después. El comprador era un señor serio de la Ciudad de México que revisó la piedra con instrumentos que parecían de ciencia ficción
y luego firmó un cheque sin regatear. Fui al Banco del Pacífico un martes por la mañana. El señor Durán me recibió con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. «Señorita Lázara, espero que traiga buenas noticias». Puse el cheque sobre su escritorio. «Vengo a liquidar mi deuda». Su sonrisa se congeló. Revisó el cheque 2 veces, como si no pudiera creerlo. Esto cubre todo. Con intereses, lo sé. Firmé los papeles de liberación, recuperé el título de mi lancha y salí de ahí con la cabeza en alto. Afuera, Uziel me esperaba con la guitarra en la mano. Me abrazó y me dio vueltas hasta que me mareé. Con el dinero que sobró, hicimos algo que mi papá siempre quiso hacer, pero nunca pudo. Compramos una segunda lancha. Una nueva, con motor potente y casco resistente. La pintamos de azul cielo con detalles blancos, y en la proa le pusimos un nombre, la Santa del Mar. Pero no fue el nombre lo que llamó la atención. Fue la figura que mandamos hacer, una réplica exacta de lo que yo había visto aquella noche de tormenta. Una mujer esquelética vestida de blanco, con una red dorada en las manos. La Santa Muerte del Mar, le decimos. Algunos pescadores se santiguaron cuando la vieron. Otros dijeron que estábamos locos. Pero Fray Eulalio vino una tarde y la bendijo sin dudar. «A veces los milagros vienen de lugares que la Iglesia no entiende», me dijo en voz baja. «Pero un milagro es un milagro, venga de donde venga». Hoy, 3 años después, Uziel y yo seguimos pescando. Pero las cosas son diferentes. Pescamos solo lo necesario, nunca más. Lo que sobra lo regalamos a familias que lo necesitan. Los domingos llevamos comida a la casa del anciano, en el pueblo vecino. Tania sigue viniendo cada temporada, y ahora la llevamos gratis a monitorear las tortugas. La figura de la Santa en la proa de la Santa del Mar brilla bajo el sol cada mañana, recordándome que aquella noche no estuve sola en la tormenta, que cuando los bancos nos apretaban, cuando el mundo parecía cerrarse sobre nosotros, alguien o algo nos abrió el cielo. Hay quienes dicen que fue suerte, que la piedra siempre estuvo ahí y yo simplemente la encontré. Puede ser, pero yo sé lo que vi. Sé que aquella noche, en medio de la desesperación, alguien me tendió la mano. Y cada vez que salgo al mar antes de arrancar el motor, toco la figura de la Santa y susurro, «Gracias», porque a veces los milagros no vienen de rodillas en una iglesia. A veces vienen en medio de una tormenta, de las manos de la muerte misma, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una luz esperando a ser encontrada. Y esa luz, esa red dorada que nos sacó del abismo, ahora brilla en la proa de nuestra lancha, guiándonos cada día de regreso a casa. Prometimos un altar, y la Santa Muerte nos liberó de todo lo que debíamos. La noche que lo perdí todo, una anciana vestida de negro me ofreció la única salida que me quedaba. Y no era un banco, era un altar. Déjame contarte cómo la Santa Muerte nos salvó cuando ya no había más puertas que tocar. Octubre llegó a Real del Monte como siempre, envuelto en niebla espesa, con el frío mordiéndote los huesos, y ese olor inconfundible a pan de nata recién horneado que se colaba por las ventanas al amanecer. Yo, Gael, llevaba 5 años cortando cabello en mi pequeño local sobre la calle Morelos, justo frente a la plaza. No era gran cosa, 3 sillas viejas, un espejo con el marco descascarado y un letrero que decía «Barbería El Buen Corte», pintado a mano por Samantha, mi novia. Samantha era repostera. Hacía los mejores roles de canela que hayas probado en tu vida. Y sus conchas de chocolate tenían fama hasta en Pachuca, pero la fama no paga las deudas. Y nosotros debíamos 3 meses de renta. No fue por vagos, fue porque la vida a veces se ensaña contigo sin avisar. Primero la tubería de la barbería reventó, y tuve que gastar mis ahorros en la reparación. Luego, el horno de Samantha se descompuso justo antes de la temporada de Día de Muertos, cuando más pedidos recibía. Pedimos prestado, prometimos pagar, pero las semanas pasaron y el dinero no llegaba. Los clientes escaseaban. La gente prefería ir a las barberías nuevas del centro, esas con luces de neón y música moderna. Don Rutilio, nuestro casero, era un hombre paciente, pero hasta la paciencia tiene límite. Nos había dado una última oportunidad. Teníamos hasta el 2 de noviembre para pagarle todo o nos echaba a la calle. Eran 45,000 pesos. Una fortuna para nosotros.
La noche del 27 de octubre, cerré la barbería más temprano de lo normal. No había tenido ni un solo cliente en todo el día. Samantha me esperaba en nuestro pequeño cuarto rentado, 2 calles arriba. Cuando llegué, la encontré sentada en la cama con los ojos rojos de tanto llorar. En sus manos sostenía una carta de desalojo. «Ya no sé qué hacer, Gael», me dijo con la voz quebrada. «He tocado todas las puertas. Nadie nos puede prestar. Mi mamá no tiene. Tu hermano tampoco. Estamos solos». Me senté a su lado y la abracé. No tenía palabras, solo un vacío en el estómago y un nudo en la garganta que no me dejaba respirar bien. Afuera, las campanas de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario tocaban el Ángelus. 6 campanadas lentas, melancólicas, como un recordatorio de que el tiempo se nos acababa. Esa misma noche, mientras caminábamos sin rumbo por las calles empedradas, tratando de despejar la mente, escuchamos un ruido cerca del Panteón Inglés. Era doña Pelagia, nuestra vecina de 70 y tantos años, cargando una caja llena de veladoras de colores. Se le cayó una y se rompió contra el pavimento. «¡Ay, mis niños!», exclamó al vernos. «¿Me ayudan con esto? Es que mañana es día de visitar a mi comadre en el panteón, y no puedo sola con todo». Samantha y yo nos miramos. Estábamos destrozados por dentro, pero uno no le niega ayuda a una anciana. Tomamos la caja entre los dos y la acompañamos hasta la entrada del cementerio. La niebla era tan densa que apenas se veían las cruces de hierro oxidado. Doña Pelagia caminaba con paso seguro, como si conociera cada piedra del lugar. Nos llevó hasta una tumba pequeña, sencilla, decorada con flores de papel y una figura de la Santa Muerte de unos 30 centímetros de alto, vestida con un manto rojo. «Ella me ha ayudado en todo», dijo doña Pelagia mientras encendía las veladoras. «Cuando mi esposo murió y me quedé sin nada, le prometí un altar, y ella me devolvió la paz. Cuando mi hijo estuvo preso, le prometí flores cada semana, y salió libre antes de tiempo, sin explicación. Yo no era muy creyente, Samantha tampoco, pero había algo en la manera en que doña Pelagia hablaba, con esa fe tranquila y firme, que me hizo sentir algo raro en el pecho. «¿Ustedes le deben algo a alguien?», preguntó de repente, mirándome directo a los ojos. Me quedé helado. «¿Cómo lo supo?». «Sí, doña Pelagia», respondió Samantha por mí. «Debemos mucho y no sabemos cómo vamos a pagar». La anciana asintió lentamente, como si ya lo supiera. Sacó 2 veladoras blancas de la caja y nos las entregó. «Pídanle con fe. Prometan un altar si les ayuda, pero cumplan, porque ella no perdona a los ingratos». Esa noche, de regreso a nuestro cuarto, Samantha y yo encendimos las veladoras que nos dio doña Pelagia. No sabíamos rezar, así que simplemente hablamos. Le contamos a la Santa Muerte nuestro problema. Le pedimos una oportunidad, un milagro, lo que fuera, y prometimos que si nos ayudaba, le montaríamos un altar el 2 de noviembre. No sé si fue su gestión o qué, pero esa noche dormí mejor que en semanas. Tuve un sueño extraño. Veía una silla de barbería antigua, de madera tallada con detalles dorados. Una mujer vestida de blanco la señalaba y decía: «Aquí está tu respuesta». Al día siguiente, 28 de octubre, todo cambió. Eran las 9 de la mañana cuando una mujer mayor entró a la barbería. Alta, delgada, con el cabello blanco recogido en un moño impecable y un acento británico muy marcado. La reconocí de inmediato. Era Catalina Pemberton, la anciana inglesa que vivía en la casona victoriana al final de la calle Hidalgo. Decían que su familia había llegado a Real del Monte en el siglo XIX, cuando los ingleses explotaban las minas de plata. «Buenos días, joven», dijo con una sonrisa amable. «¿Puede cortarme el cabello? Hace años que no voy con un barbero, pero mi sobrina me recomendó este lugar. Yo estaba tan sorprendido que casi se me cae la tijera». Catalina era una leyenda en el pueblo. Nadie la veía mucho, pero se sabía que tenía dinero y antigüedades valiosas en su casa. Le corté el cabello con todo el cuidado del mundo. Mientras trabajaba, me contó historias de su familia, de las minas, de cómo su abuelo había traído herramientas y muebles desde Inglaterra. Era una mujer culta, educada, pero había algo de tristeza en sus ojos. «Mi familia se fue», me dijo al final. «Yo soy la única que quedó. A veces pienso que debería vender todo e irme también, pero este pueblo es mi hogar.
Cuando terminé, le cobré apenas 200 pesos. Ella me miró con ternura. Eres un buen muchacho, Gael. Se nota que amas lo que haces. Este pueblo necesita gente así. Se fue, y yo me quedé pensando en sus palabras. No sabía que ese encuentro lo cambiaría todo. Al día siguiente, 29 de octubre, Catalina regresó. Pero esta vez traía algo consigo, una silla de barbería antigua, de las que se usaban a principios del siglo XX. Era hermosa. Madera de caoba tallada a mano, con detalles en latón dorado y un mecanismo hidráulico que todavía funcionaba. «Es de mi abuelo», dijo. La trajo de Londres en 1898. Ya no la uso para nada y me da pena verla en el sótano. Quiero que tú la tengas. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Doña Catalina, yo no puedo aceptarla. Debe valer mucho dinero. Por eso te la doy, porque sé que la vas a cuidar. ¿Y por qué me caes bien? Me la dejó ahí, en medio de la barbería, y se fue antes de que pudiera discutir más. Samantha llegó corriendo cuando le avisé. Los dos nos quedamos mirando la silla, como si fuera un tesoro caído del cielo. Gael, dijo ella con voz temblorosa. Esto puede salvarnos, tenía razón. Investigamos y descubrimos que ese tipo de sillas de barbería victorianas, en buen estado y con procedencia histórica, podían valer entre 50 y 100,000 pesos en el mercado de coleccionistas. Contactamos a un anticuario en la Ciudad de México. Le mandamos fotos. Vino al día siguiente, el 30 de octubre. Revisó la silla, verificó los sellos de fabricación, confirmó la autenticidad. Nos ofreció 60,000 pesos en efectivo. Samantha y yo nos miramos. Era más de lo que debíamos. Aceptamos el pino de noviembre, Día de Muertos, pagamos la deuda completa a don Rutilio. Todavía nos sobraron 15,000 pesos para reparar el horno de Samantha y comprar algunas herramientas nuevas para la barbería. Pero no olvidamos nuestra promesa. Esa misma tarde montamos un altar en la barbería. Pusimos la foto de la Santa Muerte que doña Pelagia nos regaló, rodeada de flores de cempasúchil, veladoras, pan de muerto, y en un gesto simbólico, unas tijeras doradas que encontramos en el mercado de antigüedades. Cuando terminamos, algo extraño sucedió. Una mariposa negra entró por la ventana y se posó sobre una de las veladoras encendidas. No se quemó, solo se quedó ahí quieta como observándonos. El aire de la barbería se llenó de un olor dulce y extraño, flores marchitas mezcladas con incienso. Samantha me tomó de la mano. Ella está aquí, susurró. Yo asentí. No hacía falta decir más. Ambos lo sentimos. Esa noche doña Pelagia vino a visitarnos. Al ver el altar sonrió con lágrimas en los ojos. Lo lograron, mis niños, cumplieron. Ahora ella los va a cuidar siempre. Desde ese día todo cambió. Los clientes empezaron a llegar de nuevo. Samantha consiguió contratos con hoteles y restaurantes para surtir pan. La vida nos dio una segunda oportunidad. Decidimos cambiarle el nombre a la barbería. Ya no se llamaría El Buen Corte. Ahora se llama La Libertad, porque eso fue lo que la Santa Muerte nos dio. Libertad de las deudas, del miedo, de la desesperación. Cada 1 de noviembre, sin falta, renovamos su altar. Le ponemos flores frescas, pan recién horneado, veladoras nuevas y siempre unas tijeras doradas. Han pasado 3 años desde entonces. La barbería va bien. Samantha abrió su propia pastelería. Nos casamos el año pasado. Pero nunca olvidamos aquella noche en el Panteón, cuando doña Pelagia nos dio 2 veladoras y nos enseñó a tener fe. La Santa Muerte no le da a cualquiera. Pero cuando prometes con el corazón, cuando cumples tu palabra, ella responde. Y su respuesta es libertad. Todavía recuerdo las palabras de doña Pelagia. Ella no perdona a los ingratos. Por eso nunca faltamos a nuestra promesa. Por eso cada vez que alguien entra a la Libertad y pregunta por la figura en el altar, les cuento nuestra historia. Porque no fue suerte, no fue casualidad, fue fe y cumplimiento. La Santa Muerte nos liberó de todo lo que debíamos y nosotros le prometimos un altar para siempre. Esa promesa la cumpliremos hasta el último día de nuestras vidas. Porque cuando la Santa te extiende la mano, no te suelta jamás. Y nosotros no queremos que nos suelte. Vivimos libres, vivimos agradecidos, vivimos protegidos.
Y cada madrugada, cuando enciendo las luces de la barbería y veo su figura en el altar, rodeada de flores, siento lo mismo que sentí aquella noche del 2 de noviembre. Paz es una paz que no se compra con dinero, una paz que solo se gana con fe. Cada historia que escuchamos sobre la Santa Muerte tiene algo en común: la promesa y el cumplimiento. Porque en este mundo, lo único que verdaderamente vale es la palabra. Y cuando esa palabra se da con el corazón, los milagros suceden. Kyle y Samantha hoy son dueños de sus vidas, de sus negocios, de su futuro. Todo porque un día, cuando ya no había salida, se atrevieron a creer. Y la Santa Muerte les respondió: cuando todo se derrumbó, no sé si crees en milagros. Yo tampoco creía. Hasta aquella noche en que mi hija me despertó diciéndome que una señora de blanco le había prometido que al día siguiente tendríamos pan. El dolor tiene un sonido particular cuando todo se viene abajo. Es como el crujido seco de una madera que se parte, o el golpe sordo de un cuerpo cayendo desde muy alto. Yo escuché ese sonido una mañana de octubre, cuando mi esposo Isandro cayó del andamio en la obra del nuevo centro de salud. 3 metros, suficiente para romper una costilla, fracturar una muñeca y destrozar lo que nosotros llamábamos futuro. Me llamo Ruth. Vivo en San Miguel del Milagro, Tlaxcala, un pueblito donde las mañanas huelen a incienso y las tardes a tortillas recién hechas. Aquí todos nos conocemos, y eso puede ser una bendición o una maldición, dependiendo del día. Cuando Isandro cayó fue lo segundo. Los primeros días fueron de hospital, doctores, placas de rayos X que no podíamos pagar. Braulio, el dueño del taller, nos ayudó con los gastos iniciales, pero después de 3 semanas, la realidad nos golpeó más duro que esa caída. Isandro no podría volver a cargar bultos, subir andamios ni levantar muros. Un albañil que no puede trabajar con las manos es como un pájaro sin alas. Ruth, voy a buscar algo más ligero, me decía él sentado en la mecedora de la sala, con el brazo enyesado y la mirada perdida en el maíz seco del terreno de enfrente. Claro, mi amor. Ya verás que sí, le respondía yo, aunque por dentro sentía cómo se me encogía el estómago. Nuestra hija Marifer, de apenas 10 años, nos miraba en silencio. Ella siempre fue observadora, de esas niñas que entienden más de lo que uno quisiera. Dejó de pedir dulces en la tienda, de pedirme que le comprara moños para el pelo, como si supiera que cada peso era oro. Yo vendía tamales en la carretera, sobre la banqueta que da hacia Apizaco. Los hacía de noche, cuando el pueblo dormía, con una ollita vieja y el comal de mi abuela. Tamales de frijol, de chile verde, de dulce, cuando alcanzaba para la pasita. Pero el gas se terminó rápido. Las deudas empezaron a amontonarse como nubes negras antes de la tormenta. El casero tocando la puerta cada tercer día, la tiendita de Don Chente, donde ya no nos fiaban ni 1 kilo de maseca. Una tarde, el casero nos dio un mes para ponernos al corriente, o nos echaba. Me senté en el piso de la cocina y por primera vez en años dejé que las lágrimas salieran sin control. No quería que Isandro me viera así, pero no pude más. Lloré hasta quedarme sin aire, hasta que el silencio del pueblo se llenó con mis sollozos. Fue esa misma noche cuando todo cambió. Eran cerca de las 2 de la mañana. Yo estaba en la cama, con los ojos hinchados sin poder dormir. Isandro roncaba bajito a mi lado, agotado de lidiar con el dolor. De pronto escuché los pies descalzos de Marifer sobre el piso de cemento. «Mamá», susurró acercándose a mi lado de la cama. «¿Qué pasó, mi niña? ¿Tuviste una pesadilla?», le pregunté incorporándome. Ella negó con la cabeza. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como si hubiera visto algo hermoso. «Mamá, vino una señora, se me heló la sangre». «¿Qué señora, Marifer?» «Una señora vestida de blanco. Estaba parada junto a mi cama. Olía bonito, como a flores y velas. Me dijo que no te preocuparas más, que mañana ibas a tener pan para todos». Tragué saliva. No sabía si asustarme o llorar. Mi amor, a veces soñamos cosas raras cuando estamos preocupados. «No fue un sueño, mamá», insistió ella con esa seguridad que solo tienen los niños cuando dicen la verdad. Ella me tocó la cabeza. Sentí su mano y me dijo que ustedes iban a estar bien. No supe qué decir. La abracé fuerte y la llevé de vuelta a su cuarto.
Le di un beso en la frente y le pedí que durmiera tranquila. Pero yo no pude cerrar los ojos en toda la noche. Cuando el sol empezó a colarse entre las cortinas, me levanté como zombi, arrastrando los pies hasta la cocina para calentar agua. Abrí la puerta para dejar que entrara el aire fresco de la mañana. Y me quedé paralizada. Ahí, frente a la entrada, había una canasta de mimbre. Dentro había 6 panes dulces, 4 veladoras blancas, un ramito de romero atado con listón morado, y una figura pequeña tallada en madera. Era una imagen de la Santa Muerte. No era de las que venden en el mercado, de yeso pintado y brillante. Esta era rústica, hecha a mano con una túnica blanca tallada con delicadeza y una guadaña que parecía flotar en sus dedos. Tenía una belleza extraña, casi hipnótica. Y Sandro, lo llamé con voz temblorosa. Él llegó cojeando con el rostro lleno de confusión. ¿Qué pasó? Le mostré la canasta. Esto estaba afuera, nos miramos sin entender. Nadie en el pueblo nos había dicho nada. Nadie tenía por qué dejarnos algo así. Y Sandro revisó la calle, pero no había nadie. Solo el viento moviendo las hojas secas del mezquite. ¿Quién habrá sido?, murmuró él. Yo no respondí. Mis ojos estaban clavados en la figura de madera. Sentí un escalofrío que no era de miedo. Era algo más profundo, algo que no tenía nombre. Fue don Pánfilo, nuestro vecino de 80 y tantos años, quien nos lo explicó. Don Pánfilo era de esos viejitos que guardan secretos como quien guarda monedas antiguas. Siempre olía a tabaco y copal. Decían que en su casa tenía un altar enorme dedicado a la Santísima, con veladoras que nunca se apagaban y ofrendas frescas cada semana. Cuando vio la figura que yo sostenía entre las manos, sus ojos se iluminaron. Esa no es cualquier figura, Ruth, dijo, quitándose el sombrero con respeto. Esa es de las que aparecen solas, las que él manda cuando alguien está a punto de caer al abismo. Ella, la niña blanca, la que no juzga, la que protege a los que el mundo ya dejó de ver. Tú no buscaste esto, mija. Esto te buscó a ti. Yo no era muy devota de la Santa Muerte. En mi familia éramos más de vírgenes y santos católicos, pero algo en las palabras de don Pánfilo resonó en mi pecho como una campana. Esa misma tarde, coloqué la figura en una repisa de la cocina, junto a una veladora blanca. No sabía rezarle, no sabía qué decir. Solo cerré los ojos y susurré: gracias por el pan, gracias por no abandonarnos. Y algo, no sé qué, me hizo sentir que no estaba sola. Los días siguientes fueron extraños, increíbles, milagrosos, me atrevo a decir. Volví a vender tamales, esta vez con un anafre prestado de doña Meche. Puse mi canalito en la misma esquina de siempre, con mi ollita humeante y mis servilletitas dobladas. Pero algo cambió. La gente empezó a llegar como nunca antes. Ruth, tus tamales huelen distinto, me dijo la maestra Lupita. Sí, como más sabrosos, más, no sé, con más amor, agregó don Beto, el del molino. Yo no había cambiado la receta, usaba la misma masa, el mismo chile, pero todos decían lo mismo, que al comerlo sentían algo raro, algo bueno. Paz, decían algunos. Alivio, las ventas se duplicaron. Luego se triplicaron. En 2 semanas pude pagarle al casero. En un mes, saldé lo de la tiendita. Compré gas nuevo, maíz fresco, más ingredientes. Entonces llegó Braulio. Era un domingo por la tarde. Tocó a la puerta con su camisa de cuadros y su gorra vieja. Y Sandro, vengo a ofrecerte algo. Mi esposo lo miró con desconfianza. Aún cargaba la culpa de no poder trabajar. Ya sé que no puedes cargar como antes, pero necesito a alguien que dirija una cuadrilla, alguien con experiencia, que sepa leer planos, que organice a la gente. Tú puedes hacer eso, y te voy a pagar bien. Y Sandro se quedó callado. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿De verdad, Braulio? De verdad. Empiezas el lunes. Esa noche los 3 nos abrazamos en la sala. Marifé reía y saltaba, y Sandro tenía los ojos brillosos. Yo solo podía pensar en esa figura de madera que nos miraba desde la cocina. El negocio creció. Con el tiempo, monté un puesto más grande, con una lona que decía Tamales Santa Libertad. La gente venía desde otros pueblos. Algunos me preguntaban por qué ese nombre. Yo solo sonreía. Cada noche antes de dormir encendíamos una veladora blanca. Marifer le hablaba como si fuera su amiga, y Sandro le pedía fuerza. Yo le agradecía una y otra vez,
por habernos levantado cuando ya no teníamos fuerzas. Pasaron 3 años, luego 5. Marifer creció, se hizo adolescente, empezó a ayudarme en el puesto, a hacer las cuentas, a atender a los clientes. Decía que aún soñaba con la señora de blanco, que a veces la sentía cerca. «Mamá, ¿tú crees que fue real?» «Yo sé que fue real, mija». Una noche de invierno estábamos los 3 en la cocina, cenando quesadillas con el dinero que ya no nos faltaba. La vela parpadeó como siempre, pero esta vez el viento entró por la ventana con una suavidad extraña. Sentí algo cálido en mi hombro, como una mano, como un abrazo invisible. No volteé, no me asusté. Solo cerré los ojos y dejé que las lágrimas rodaran. «Gracias», susurré, y juro que escuché, tan bajito como el viento entre las hojas, una voz que me dijo: «Nunca te dejé caer». La Santa Muerte no nos dio dinero, nos devolvió algo más valioso, la fe en que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una mano invisible que nos sostiene. Nos devolvió la esperanza, nos devolvió la vida, y por eso cada noche enciendo mi veladora blanca, porque sé que ella está ahí, cuidándonos, protegiéndonos, levantándonos cuando el mundo nos derrumba.